Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a continuar nuestro recorrido explicativo por el texto bíblico y en esta edición número 593 hemos llegado hasta el Salmo 115. Los salmos del 113 hasta el 118 son los salmos Aleluya, que significa alabado sea el Señor, alabado sea Jehová, Yahvé, engrandecido sea su nombre. Aleluya, es una muestra de adoración a Dios. Estos salmos por lo general eran entonados como muestra de agradecimiento a Dios por las bendiciones en las fiestas celebradas por el pueblo de Israel. Antes y después de cada comida de fiesta se entonaban uno de estos himnos desde el 113 hasta el 118. Yo les decía en los videos anteriores que sería bueno que rescatáramos ese tipo de tradiciones que son buenas, ¿sí? Son tradiciones que nos permiten reunirnos en familia alrededor de la mesa al momento de alimentarnos para agradecerle a Dios por los alimentos, y qué mejor manera que recitar uno de estos salmos. Yo de manera personal, y se los comparto a ustedes, yo lo comenté con mi familia. Nosotros por lo general siempre comemos juntos como familia por lo menos una o dos veces al día. Si son 3 veces al día, pues buenísimo que podamos reunirnos en familia en la mesa. La esposa, el esposo, los hijos, ¿sí? Los hermanos puedan reunirse en la mesa, o los que vivan en la casa, para agradecer a Dios por los alimentos y compartir la experiencia de cada día. El día de ayer, antes de grabar este video, lo propuse a mi familia y comenzamos a leer el Salmo 113. Y esperamos leer otros salmos más que son cortos y que son propicios y que son una muestra de agradecimiento a Dios por cada una de sus bendiciones, y alimentarnos, tener comida en la mesa, ya forma parte de las bendiciones de Dios. Hay mucha escasez en algunos lugares. Estuve hablando con algunas personas que me cuentan que han pasado por una situación precaria. Algunos de ellos ni siquiera han tenido que comer, en algún momento les ha faltado algo y de maneras milagrosas Dios ha provisto, pero han pasado por momentos de crisis. Así que si tú hoy tienes alimento en tu mesa, tomando en cuenta que hay muchos que quizá tienen una circunstancia un poco más difícil, es una bonita oportunidad para agradecerle a Dios, porque tú sí hoy tienes para alimentarte. Y hay que agradecerle a Dios por eso. El Salmo 115, que corresponde a nuestra lectura y explicación de hoy, expone la necesidad de adorar solo a Dios, solo al Señor. Los seres humanos somos creación de Dios y necesitamos adorar. Somos nosotros los que necesitamos agradecer y adorar al Señor. El salmista exhorta a todos los fieles a ensalzar y alabar solo al Dios viviente. En la Septuaginta, y quiero recordar, porque ya lo dije en otra oportunidad, pero si me estás acompañando desde hace poco y no lo sabes, la Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento al idioma griego. El Antiguo Testamento originalmente fue escrito en hebreo y en arameo, y la Septuaginta es una traducción griega. Bueno, resulta que esta traducción griega, la Septuaginta, presenta en los salmos 114 y 115 como un solo salmo, y que lleva el número 113. Hay unas versiones de la Biblia que los salmos tienen 2 numeraciones. Estos cambios de numeraciones se deben a esta traducción griega del Antiguo Testamento. Este es un detalle por si acaso tienes una Biblia en castellano que tenga varias numeraciones en los salmos, por lo menos 2 numeraciones diferentes. Con esta introducción vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 115, vamos a leerlo. Es un salmo de 18 versículos y vamos a analizar algunos detalles particulares en cada uno de estos versículos. Número 1. No a nosotros, Señor, sino
a tu nombre da gloria debido a tu invariable amor y a tu fidelidad. Que la gloria no sea para mí como criatura, que la gloria sea para ti, por tu invariable amor. El salmista menosprecia la autoalabanza y anhela que Dios no sea insultado o ridiculizado por las personas que están alrededor de Israel, o sea, los que no pertenecen al pueblo judío. Este salmo también es considerado como un salmo de anhelo por liberación al exilio. En el pensamiento judío, este salmo es una demostración de que Israel, Judá, querían ser ya liberados, así como fueron liberados de la esclavitud que experimentaron en Egipto, que fueron liberados con mano poderosa, que cruzaron el Mar Rojo, que pasaron por el desierto, llegaron a la tierra de Canaán, pero fueron nuevamente expatriados, fueron llevados a la tierra de Babilonia, y uno de los anhelos más grandes era volver a la tierra de Jerusalén y ver el cumplimiento de las promesas del Señor con la venida del Mesías. Hoy el pueblo judío, o gran parte de ello, todavía esperan al Mesías. Los cristianos y los judíos mesiánicos hemos aceptado a Jesucristo como el Mesías, como Dios hecho hombre. Pero en el momento del exilio, en el momento que ellos estaban viviendo en Babilonia, ellos sentían la burla de aquellas naciones que habían escuchado los testimonios de que Israel sería la cabeza de naciones, de que Israel no perdería la gloria ni la fuerza y tendrían siempre la bendición del Señor. De hecho, el templo de Jerusalén fue destruido y esa era la gloria de Israel, que debió haber sido Dios, sí, pero al tener el templo, ellos confiaban en que la presencia del Señor estaba acompañándoles. Al ya no tener templo, sentían que Dios los había abandonado. Pero había un pueblo remanente que siempre mantuvo su confianza en el Señor. Y ese remanente, ese fiel, no anhelaba la gloria humana, no anhelaba la comodidad. Quería que el nombre de Dios no fuese pisoteado. De hecho, Moisés, cuando Dios le propone exterminar a los rebeldes que adoraban el becerro de oro, mientras Moisés estaba recibiendo instrucciones para la construcción del santuario y estaba recibiendo los mandamientos escritos con el dedo de Dios, el pueblo estaba en idolatría, venerando un becerro de oro y diciendo que ese era Jehová que los había liberado de la esclavitud. Y cuando Moisés escucha que el Señor exterminaría al pueblo de Israel, Moisés se interpone y dice: no, Señor, que las demás naciones no digan que no cumpliste tu promesa, que tu nombre no sea humillado. Moisés intercedió, así como Cristo hoy intercede por nosotros, pero el Padre es el más interesado en nuestra salvación. De este tema de Moisés y su intercesión ya hablamos en el canal. Te invito a ver los videos de Éxodo para que veas cómo fue el desarrollo de esa circunstancia. El versículo número 2 plantea una interrogante. ¿Por qué dirán las naciones, ¿dónde está su Dios? ¿Por qué las naciones a nuestro alrededor tienen que dudar de las promesas del Señor por el hecho de que estemos en el exilio? Hemos sido nosotros los causantes de nuestra propia desgracia. Y cuando yo cometo un error, cuando me equivoco, cuando fallo, que es parte de mi naturaleza equivocarme, el nombre de Dios queda humillado. Por eso es importante el testimonio, aunque la salvación es por fe, por la gracia y los méritos de Cristo. Nuestras obras deben demostrar del lado de quién estamos. Cuando tú y yo nos equivocamos, cuando fallamos, cuando nuestro pecado se hace público, es el nombre de Dios el que es insultado. Dios fue insultado por los egipcios, Dios fue insultado por los asirios, Dios fue insultado por los babilonios, por el mal testimonio que Israel había dado. El sufrimiento de Israel también fue el dolor en el corazón de Dios. Y Dios no quería que su pueblo sufriese. Pero lamentablemente el pecado
los hizo estar en esa condición deplorable. Entonces el salmista se preocupa por el Señor y dice, ¿por qué dirán las naciones, ¿dónde está tu Dios? Y hoy la iglesia debe tratar de hacer todo lo posible de engrandecer a Dios en todo momento, dando un buen testimonio, siendo una luz al mundo. Como iglesia, la que sea, hemos cometido muchos errores. Y fíjense que el versículo número 3 dice, nuestro Dios está en el cielo, Él ha hecho todo lo que quiso. Dios está en el cielo, pero Dios también es cercano a nosotros. Él es sublime, Él es excelso, Él es grande, Él tiene el control de todas las cosas, está por encima de todo poder opositor. Su trono es inconmovible y sus propósitos son inmutables a pesar de las amenazas de los mortales, a pesar de la burla de los demás. Yo debo tener la seguridad que Dios está por encima de todo. Y ya el versículo 4 habla de un problema antiguo, pero que también es un problema actual en las iglesias cristianas. Fue un problema para Israel y fue un problema en el entorno de Israel y también es un problema en el entorno del cristianismo. Voy a leer textualmente los versículos 4 en adelante hasta el 8 específicamente, y quiero que sean ustedes mismos los que se pregunten qué es lo que está queriendo decir el salmista, qué es lo que el salmista realmente está proponiendo como un problema para el pueblo de Dios aquí en la tierra. Vamos a leerlo. Versículo 4. Los ídolos de ellos, o sea, de las otras naciones alrededor de Israel, no de Israel, pero lamentablemente Israel, algunos adoptaron la costumbre, y eso es un problema viejo. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Estos ídolos, versículo 5, tienen boca, le hicieron una boca a una imagen, pero no hablan. Tienen ojos, le pusieron ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan, ni hablan con su garganta. Como ellos son los que los hacen cualquiera que en ellos confía. Como ellos son los que los hacen, son ellos semejantes a quienes confían en estas imágenes. O sea, vano, vago, innecesario. Tiempo desperdiciado tallando una imagen, fabricando una imagen que a la final no me va a ayudar en nada. Y las naciones alrededor de Israel eran idólatras. Y en algún momento Israel, no todos, algunos cayeron en la misma idolatría. Con el paso del tiempo, la iglesia adoptó esas costumbres muy antiguas y hoy hay quienes veneran imágenes. Eso es lo que dice el texto. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Tú puedes comparar en tu Biblia y darte cuenta que el salmista está hablando de un problema antiguo y que todavía sigue estando latente en la vida de algunos creyentes. Y algunos están promoviéndolo. Entonces, si estamos diciendo desde el principio que el salmista se preocupa por la honra de Dios, se preocupa por el nombre del Señor, de que el nombre del Señor no sea humillado, también nos hace caer en cuenta que la idolatría es un terrible pecado que ofende al Señor. En el libro Patriarcas y Profetas, un libro que he venido recomendando desde hace tiempo, nos habla de ese problema. ¿Cuándo comenzó ese problema? ¿Cuál es el origen de la idolatría en el pueblo de Dios y sus alrededores? En el capítulo titulado El Diluvio, como en los días de Noé, el diluvio, dice que es el capítulo número 7, página 69, dice, en los días de Noé pesaba sobre la tierra una doble maldición como consecuencia de la transgresión de Adán y del asesinato cometido por Caín. No obstante, esta circunstancia, la faz de la naturaleza no había cambiado mucho, había señales evidentes
de decadencia, pero la tierra todavía era bella y rica con los regalos de la providencia de Dios. O sea, había una maldición a causa del pecado de Adán y del asesinato que Caín le propició a su hermano Abel, pero la tierra seguía siendo hermosa. Si aún lo es, imagínense en ese entonces. Dios otorgó ricos y variados dones a las personas que vivieron antes del diluvio, pero éstas los usaron para glorificarse a sí mismo. O sea, incluso se cree que las calles estaban rodeadas de piedras preciosas y hoy están escondidas en la tierra a causa del diluvio. Entonces ellos utilizaron estas riquezas, esta belleza de la naturaleza para su gloria personal y los transformaron en maldición poniendo sus afectos en ellos más bien que en aquel que se los había dado. Emplearon el oro y la plata, las piedras preciosas y las maderas selectas en la construcción de mansiones para sí y trataron de superarse unos a otros en el embellecimiento de sus moradas con las más hábiles obras de ingenio humano. No procuraban más que satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se aturdían en escenas de placer y perversidad. No deseaban conservar a Dios en su memoria y llegaron incluso a negar su existencia. Adoraban a la naturaleza en lugar de rendir culto al Dios de la naturaleza. Glorificaban el ingenio humano, adoraban las obras de sus manos y enseñaban a sus hijos a postrarse ante imágenes esculpidas. O sea que el problema de la idolatría es antes del diluvio y eso fue lo que causó el diluvio. Construyeron altares a sus ídolos en los verdes campos y bajo la sombra de hermosos árboles, bosques extensos que conservaban su follaje siempre verde eran dedicados al culto de dioses falsos. A estos bosques estaban unidos bellos jardines con largas y sinuosas avenidas adornadas de árboles cargados de frutos y de toda clase de estatuas, todo lo cual estaba provisto de cuanto podía agradar a los sentidos y fomentar los voluptuosos deseos del pueblo, y así inducieron a participar del culto idólatra. Y esto causó el diluvio, porque cada quien hacía lo que bien le parecía. Y Jesús dijo, los días finales, los días antes de su venida, serán semejantes a los días de Noé. Yo creo que hoy debe haber un cambio y una reforma en nuestra vida. Y debemos aprender a confiar en Dios. Y eso es precisamente lo que dicen los versículos siguientes. Versículos del 9 al 11. Israel, confía en el Señor. Confía en el Señor. Ese mensaje es para nosotros. Él es tu ayuda y tu escudo. No tienes que confiar en otras cosas, en objetos inanimados. Confía en el Señor. Casa de Aarón, hablando de los sacerdotes, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Versículo 11. Todos los que teméis al Señor, confiad en Él. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Fíjese que la expresión confiar se repite 3 veces. Israel, sacerdotes, todos en cualquier parte del mundo, confíen en el Señor. Él es tu ayuda y es tu escudo, solo Dios. Y el hecho de que se repita 3 veces es indicación de que esto es relevante, importante, quizás haciendo alusión a la deidad en pleno, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Versículo 12. El Señor se acuerda de nosotros y nos bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen al Señor, sean pequeños o grandes, sean ricos o pobres, sean libres o esclavos, hombre, mujer. El Señor bendice a todos los que le temen. Aquí se habla de la universalidad de la salvación. Está al alcance de todos. La bendición de Dios nos alcanza a todos. Dios quiere proporcionarnos sus ricas bendiciones y nosotros tenemos que hacer todo lo posible de engrandecer su nombre.
El Señor, dice el versículo 14, aumentará su bendición sobre ustedes, sobre vosotros y sobre vuestros hijos, que vosotros seáis bendecidos por el Señor que hizo el cielo y la tierra, o sea, el Creador, no el creado, porque los ídolos son creaciones humanas, ¿sí? Son modelos hechos por los seres humanos, pero Dios nos creó a nosotros. Aquel que hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó el Creador. Y Él está dispuesto a bendecir a todo aquel que le venera, le respeta, le rinde adoración. Los altos cielos son del Señor, pero dio la tierra a los hombres, y aquí hay una indicación de que Dios nos confiere responsabilidades. Somos sus mayordomos. Los muertos no alaban al Señor, ni cuanto descienden al silencio. Y aquí hay una indicación que después de la muerte se acabó todo. Los muertos nada saben. Y el problema de creer que los muertos siguen vivos después de bajar al sepulcro es una idea que se ha sembrado en el corazón del ser humano. Esto es un tema delicado, el tema de la muerte, porque creo que todos hemos experimentado la muerte de algún ser querido. Y se nos ha enseñado que si fueron buenos se van al cielo, que si son malos se van al infierno, pero en repetidas ocasiones la Biblia nos muestra que la muerte es como un sueño. En el libro El conflicto de los siglos, este libro que también les he recomendado, hay una parte que dice que en la página 533, que es un error fundamental el tema de la inmortalidad natural. Esto descansa en la doctrina de un estado consciente de los muertos, doctrina que como los tormentos eternos está en pugna con las enseñanzas de las sagradas escrituras. En el tiempo del fin, así como existe la idolatría, también existirá la creencia de que hay vida después de la muerte. Si algo es cierto, y la Biblia lo enseña, es que habrá una resurrección de los muertos cuando Cristo venga. Pero nadie se va al cielo o a un lugar, no sé, un lugar de espíritus, a esperar que ese momento de la segunda venida llegue. El sabio Salomón, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, en el versículo 5 en adelante, dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya. No tienen ya parte en este siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. Y dice el versículo 10 de Eclesiastés 9: a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. La muerte es un estado de inconsciencia. Lo hemos dicho en otros capítulos, lo reafirmamos en el Salmo 115, porque el versículo 17 dice: los muertos no alabarán al Señor. Los muertos físicos, pero también existe una muerte espiritual. Personas que están vivas, pero espiritualmente están muertos, por lo tanto ellos no alaban al Señor porque no les nace. Pero esas personas pueden cambiar su condición. Los muertos físicos están allí en el sepulcro, en el Seol, en la tumba, esperando la decisión final de nuestro Dios. Vida eterna o muerte eterna, como dice el capítulo 12 del libro de Daniel. Dice el versículo 18, que es el último versículo: pero nosotros, los que estamos vivos, los que todavía tenemos conciencia y podemos decidir, y estamos claros en el tema central de este salmo: Dios aborrece la idolatría y los muertos nada saben, y Dios debe ser honrado por nosotros, sus criaturas, y debemos aprender a confiar en Él, porque Él está dispuesto de impartirnos sus bendiciones. Nosotros exaltaremos al Señor ahora y siempre. Mientras haya vida, podemos hacerlo. Mientras hay vida, hay esperanza. Y el salmo termina con la expresión: alabado sea el Señor, aleluya. Alabado sea el Señor. Este es un salmo que fortalece nuestra fe y nos llena de mucha más esperanza, porque confirma las enseñanzas que ya hemos venido estudiando. ¿Qué te ha parecido este salmo? ¿Qué versículo te llamó más la atención y en cuál te gustaría profundizar más?
Déjalo en tus comentarios. Por mi parte, quiero invitarte a que formes parte de esta familia de esperanza que diariamente estudia la Escritura. Suscríbete gratuitamente al canal. Si quieres hacerte miembro, también tienes esa opción y también tienes algunos videos exclusivos solo para miembros, videos que no han sido editados. No me queda más que decirles que la bendición de Dios nos acompañe. Acerquémonos al Padre Celestial a través de la oración. Querido Padre, muchas gracias, Señor, porque eres bueno para con nosotros, porque tu amor es invariable. Perdónanos, Señor, si hemos errado el blanco y no hemos vivido a la altura, Señor, que tú esperas. Pero por tu gracia, por tu misericordia, hoy podemos acercarnos delante de tu presencia y nos transformas con tu Espíritu Santo. Ayúdanos en nuestra debilidad. Permítenos aprovechar la vida que nos regalas y ser una luz al mundo. Confiamos en ti, en tus promesas, en tu protección, en tu seguridad y en que guías nuestros pasos hacia un puerto seguro hasta que veamos la gloriosa presencia de Cristo venir en las nubes de los cielos. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. La invitación es para que puedas acompañarme y acompañarnos a todos los que diariamente estudiamos la Escritura, al próximo Salmo, al Salmo 116. Que Dios guíe tus pasos a lo largo de este día. Bendiciones para todos.